Muy bien. Pues un gusto estar aquí con vosotros este viernes para tratar el capítulo 13 de Levítico. Así que shalom para todos y cada uno. Y bueno, en este capítulo una de las primeras cosas que evidentemente llama la atención es la mención de lepra. Aunque la persona que lea el capítulo con más o menos atención pronto se da cuenta que no solo hace referencia a un solo tipo de enfermedad, en este caso cutánea, es decir, que afecta a la piel, sino que tenemos diferentes tipos. Entonces todas se engloban bajo esta palabra que se ha traducido por lepra. Bien, hay diferentes opiniones de qué enfermedades pueden ser. No hay como un consenso para variar en cuáles serían estas enfermedades hoy. Si hay sintomatología común a algunas de las enfermedades que hoy conocemos, pero independientemente de que fuera un tipo de enfermedad u otra, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, no solo de este capítulo, sino del libro de Levítico en sí, es cómo aborda ciertas cuestiones y otras, sin embargo, no. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este capítulo, efectivamente, se va a hablar de lo que se ha venido a denominar lepra, o se ha traducido de esta forma, pero no incluye ningún otro tipo de enfermedad. Aquí no tenemos la ceguera, no tenemos la sordera, no tenemos la cojera, no tenemos el catarro, no tenemos pues tantos otros tipos de enfermedades que pueden existir o que podían existir en aquel contexto, sino que única y exclusivamente se van a empezar a tratar aquellas enfermedades o aquellas afecciones relacionadas con la piel y por tanto aquello que está en contacto directo con la piel, que es la vestidura, que eso lo tendremos en la parte final. Después, en un capítulo posterior, vamos a tener lepra en la casa. Por eso sabemos que no es lepra, o no al menos en un sentido absoluto. Pero salvo ese caso, no vamos a tener más enfermedades aquí. Es decir, eh, tenemos enfermedades, sí, pero ni todas. Con lo cual, no creo que sea extrapolable lo que tenemos aquí a otros tipos de enfermedades, sino que de una manera muy concreta se está hablando de estas y se está hablando con un propósito. ¿Cuál? El mismo que venimos tratando con los animales, puros e impuros. Que es básicamente, recordemos, una cuestión de santidad. No es una cuestión de higiene, no es una cuestión sanitaria, no es una cuestión de del cuidado personal, que es cierto que estos mandamientos traen beneficios en todas estas direcciones, sí. ¿Trae beneficio higiénico? Sí. ¿Trae beneficio médico? Sí. ¿Trae beneficio sanitario? Sí. Pero, si nos damos cuenta en todo el capítulo, y mira que es largo, en ningún caso, en ningún caso, hay tratamiento para lo que aquí se ha denominado lepra. No se aplica ningún medicamento. Entonces, no es una cuestión de medicina, ni es una cuestión de salud, es una cuestión de santidad, de lo que es puro y de lo que es impuro. ¿Y qué implica ser impuro? Y ahora ser impuro desde un punto de vista del cuerpo. En los animales habíamos tratado lo que es externo al ser humano, un animal, que es puro o impuro, y que la persona en contacto con ese animal puede contraer pureza o puede contraer impureza. Ahora, el siguiente nivel lo tenemos en la propia piel. Ahora es la persona la que es pura o es impura a causa de la pureza o la impureza de esa afección cutánea que va a experimentar. No se explica la causa. No se explica la causa. Hay algunas ideas
que vinculan, sobre todo por el pecado de Miriam, la hermana de Moisés, cuando junto con Aarón hablan mal de Moisés porque ha tomado una mujer cusita, es decir, una mujer probablemente etíope, una mujer negra, diríamos. Eso está en el libro de Números. ¿Qué ocurre como consecuencia de este mal hablar? Tomando un papel protagonista Miriam, porque toma la iniciativa ella, seguida por Aarón, porque Aarón siempre iba siguiendo. No toma el papel protagonista nunca, pero ahí está metido en todos los follones. Lo que ocurre, o lo que le ocurre a Miriam, es que contrae lepra. Entonces, a raíz de ese episodio, y hay motivos para vincular lo que vamos a ver en Levítico 13 con este episodio, con una cita que tenemos en Deuteronomio, una de las ideas que existe es que este tipo de afecciones, cuando eran o se desarrollaban o se diagnosticaban finalmente como impuras, porque hay algunas que al principio no está claro y tienen que esperarse diferentes plazos de tiempo para establecer un diagnóstico definitivo. Este tipo de afecciones están vinculadas al episodio de María y por tanto pueden estar vinculadas a la cuestión de la murmuración, de la crítica, de tener una mala lengua, un mal hablar de la gente. Porque es lo que ocurre en el episodio de María, es la enseñanza que tenemos ahí, de Miriam. María en griego, Miriam en hebreo. Entonces, en Deuteronomio 24, os leo un par de citas, verso 8, verso 9. No es que de pronto me haya vuelto buen citador, no os confiéis, es que los tengo aquí apuntados. Dice, sé guardado en la plaga de lepra, para guardar mucho y para hacer según todo lo que os enseñarán los sacerdotes levitas. Según les mandé, así cuidaréis de hacer, o así guardaréis de hacer. Esto está haciendo referencia a este capítulo. Bien, porque todas estas ordenanzas, si nos damos cuenta, no es para la gente. No es Dios diciéndole a Moisés y Aarón, diles a los hijos de Israel esto, no. Fíjate que el mensaje, o fijaros que el mensaje es, habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, y le da la instrucción directamente a ellos. Luego es una información que tiene que manejar el sacerdote, porque es el sacerdote y los descendientes, por supuesto, aquellos que van a ocupar el lugar del sacerdote, de sumo sacerdote, los que tienen que conocer esta información. No era todo el pueblo. ¿Bien? Entonces, en Deuteronomio le va a decir ahora sí que todo el pueblo guarde y haga caso a lo que van a decir los sacerdotes y a lo que los sacerdotes les van a enseñar respecto a este tema. Y en el versículo 9, el versículo siguiente del que he leído en Deuteronomio, dice, recuerda lo que hizo Adonai tu Dios a Miriam en el camino cuando salisteis de Egipto. O sea que de alguna manera está vinculando Levítico 13 con el episodio de Miriam y la crítica o la murmuración hacia su hermano por haber tomado mujer cusita y cómo ella contrajo lepra y cómo ella tuvo que ser expulsada del campamento 7 días hasta que la lepra remitió y fue readmitida y entonces todo el campamento pudo continuar la marcha. Lo tenemos difícil, lo tenemos difícil. Si hoy en día tenemos una afección cutánea, tenemos que ir al médico. No obstante, el hecho de que no tengamos sacerdotes y diga esto de esta forma, si tenemos una afección cutánea, acudamos al médico. En este capítulo, cosas que se pueden aprender, hay muchas, pero en relación a el procedimiento, me llama mucho la atención lo austero que es a nivel de prácticas. Es decir, si la persona, sea hombre o sea mujer, contrae un tipo de lepra, fuera la que fuera, una afección cutánea, vamos a llamarla, irá y se presentará al sacerdote y el sacerdote la verá. Y el sacerdote, en función de los criterios que Dios ha establecido, dará su diagnóstico. Y punto. Fijaros que aquí, y aquí tengo varias cosas apuntadas,
En primer lugar, el sacerdote juega un papel fundamental, es obvio. No solo por la observación, sino por el dictamen, porque al final por su dictamen eh, que reconocía el Estado, la persona podía quedar pura o impura. ¿Bien? Entonces, aquí lo que vemos es ausencia de magia, ausencia de conjuros, de amuletos, de rituales, de pócimas asociadas al campo mágico, supersticiones, no tenemos ninguna superstición. Ahora, el sacerdote es la máxima figura en el ámbito religioso, pero no actúa como un chamán de una tribu. Sí, hemos visto seguramente en algún documental, alguna película, cómo en las tribus practica la magia asociada a la medicina. En este caso, queda absolutamente fuera de toda categoría, todo este tipo de prácticas, en estos casos que se mencionan aquí. Luego tampoco se demonizaba nada, no se atribuía el mal a ninguna fuerza oculta, a espíritus, demonios, ni siquiera vemos rezos, no se establece y la persona que contraiga lepra orará de esta forma y hará esto para que la lepra se le quite. No vemos, como he dicho, tentativas de curación, porque al parecer, si la persona desarrollaba esta afección cutánea, no tenía cura. Lo único que tenía era un dictamen de impureza y era sacada fuera del campamento con lo que ya hemos leído. Tenía que dejarse crecer el cabello, cubrirse hasta esta altura, ir gritando impuro, impuro. No le quedaba otra. Entonces, no vemos tampoco que tuviera cura en principio. Así que todo quedaba sujeto a la evolución de la afección. Luego, en caso de no haber un diagnóstico claro en algunos casos, lo que había era un tiempo de espera, de 7 más 7, 14 días en total como máximo en algunos casos. Y a partir de ahí se daba el diagnóstico definitivo. Y hablo de diagnóstico en un sentido médico, pero no porque aquí intervenga medicina, porque no podríamos hablar en esos términos, porque no interviene. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos nosotros ante la enfermedad? Es una de las cosas que podemos aprender. No digo que en todas las enfermedades, pero sí digo que en algunas enfermedades, o en algunas situaciones, o en algunos casos, donde una persona pueda desarrollar una enfermedad, he visto pues todas las prácticas que aquí os he mencionado y que están ausentes, que no están presentes en el texto, las he visto. He visto oraciones de todo tipo. He visto ungir con aceites de todo tipo y de todas las maneras. He visto hacer rituales, ya sea en vivo o en directo, o sea, a través de la televisión o de medios de comunicación. He visto magia. He visto rezos. Sin embargo, fijaros que en este capítulo nada de esto está presente. Así que de alguna forma, la religión, y voy a decirlo en estos términos, la religión de Israel, y que Dios establece como la religión de su pueblo, no es una religión ni supersticiosa, ni mágica, ni en la que se tienda a demonizar, ni a atribuir a espíritus malignos, nada. Digo en este caso concreto, porque luego llegamos al Nuevo Testamento y hay casos donde sí eso interviene. Así que no estoy estableciendo una máxima para todas las enfermedades ni para todos los casos, pero sí que las contemplemos para algunas. Algunas enfermedades, lo único que hay que hacer y lo único que a la persona que las padece le queda hacer es dejar pasar el tiempo y ver cómo eso evoluciona. Porque esto era lo que pasaba en estos casos. Por eso digo en este capítulo. Es algo que he subrayado. Me refiero a lo que pasa en este capítulo. En este capítulo no tenemos nada de eso. ¿No? Referente a la persona tiene que ir al sacerdote. ¿A quién tenemos que ir hoy nosotros? Nosotros tenemos que ir al médico. Y no podemos hacer mucho más en algunos casos. Esto es lo que quiero decir porque este es el contexto y estas son las enfermedades. Por eso otros textos no los tengo contemplados aquí. Por eso hablaba también del Nuevo Testamento donde sí hay espíritus inmundos. Es decir, no estoy diciendo que no exista, ¿no? O que no haya casos donde sí haya que abordarlo de una forma espiritual. O que haya abordarlo
o Dios establezca algún tipo de ritual. Habrá casos en los que sí, pero en este caso no hay nada de todo eso. Y eso es algo que también debemos contemplar. Porque normalmente en la balanza lo que más pesa es lo otro. Lo que más pesa es lo espectacular de un espíritu inmundo que coge a un niño y hace que se revuelque en el suelo, ¿no? Como tenemos un episodio en los Evangelios. O una serpiente de cobre que si la miran se curan. Y que termina siendo objeto de idolatría, dicho sea de paso en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios. Y hay un rey que la tiene que destruir. Porque se ha desviado el corazón de Israel tras algo que era un medio para mostrar un fin, que es que Dios es el sanador, último y final, ¿no? Y ahí hablamos de una situación también que no es esta, ahí hablamos de situación de picaduras de serpientes ardientes, ¿no? Un tipo de serpiente, me imagino, en el desierto, que les mordían y la picadura ardería, ¿no? Entonces, hablamos de otro contexto, hablamos de otra situación y hablamos de otras enseñanzas. Pero las enseñanzas que tenemos aquí es quitar mucho de magia, mucho de misticismo, mucho de rezos, mucho de ungir, mucho de que en otros textos aparecerá y que tiene su lugar, pero en este caso, en este tipo, nos muestra otra manera de proceder que tal vez no estemos tan acostumbrados. Y es el no luchar contra la enfermedad. Porque aquí no se lucha contra la enfermedad. Y qué difícil es, y las personas enfermas o que han padecido enfermedades lo saben, qué difícil es no luchar contra la enfermedad. Pues que es renunciar a toda esperanza de curación. Pero aquí el que cogía esta afección, que además no nos dice ni siquiera la causa la inferimos por el episodio de Miriam, pero no nos dice el capítulo la causa. Entonces, ni siquiera tal vez la persona sabía por qué había enfermado. Y tomaba esta afección cutánea y lo único que le decía al sacerdote era: te vamos a poner en aislamiento para que no contagies a los demás. 7 días. Y a ver qué pasa con lo que te ha salido en la piel. No, pero doctor, dígame algo. No, no te puedo decir nada. Solo te puedo decir que hay que esperar 7 días. Y a los 7 días volví a salir del aislamiento. Decía, bueno, doctor, ¿tiene un diagnóstico claro? No, no tengo un diagnóstico claro, porque lo vuelvo a ver y no me queda muy claro qué va a pasar. Así que otros 7 días encerrado. Y otros días 7 encerrado, sin ningún tipo de respuesta. Ya van 14 días, 2 semanas, sin un diagnóstico. Cuando hoy nos tiramos de los pelos y vamos al médico y el médico no nos receta algo. Bueno, aquí el médico no receta nada. El médico lo único que te dice es: espere, señor, hasta que venga dentro de 7 días y le digo si es puro o impuro. Ah, pero no tiene cura. Como usted sea impuro, sale del campamento. Entonces, nos está mostrando este capítulo una de las cosas. Hay más enseñanzas, por supuesto, no es la única. Pero una de las enseñanzas que veo es una gestión. Hay un micrófono abierto. Ahí está. Gracias, Marcos. Hay ahí una gestión de la enfermedad a la que estamos poco habituados en nuestros contextos. Muy poco habituados. Porque no queremos morir. Entonces el miedo a la muerte nos hace luchar con uñas y dientes, con todo lo que tenemos, pero en este caso parece ser que no había nada que hacer más que esperar. Y eso es a veces lo más difícil. Volvemos un poco a lo mismo, ¿eh? Y a mí me escucharéis utilizar terminología médica, no soy médico, ni conozco de medicina. Pero no es un capítulo de medicina, ni es un capítulo que trate de todas las enfermedades. Si nos hemos dado cuenta, no es ni siquiera, si fuera esto un catálogo de enfermedades, sería un muy mal catálogo, porque apenas nos habla de algunas afecciones de la piel, que tienen relación con la pureza y la impureza. Ese es el punto, que a veces no terminamos de entender cuando se nos habla de puro o impuro. ¿Por qué? Porque leemos limpio o inmundo. Y eso tiene que ver con suciedad, tiene que ver con higiene. Es algo que ya expliqué también con las leyes del parto.
¿no? Y no hablamos de suciedad y limpieza. No es una cuestión de higiene. No es una cuestión de enfermedad, sanidad. No. Porque un ciego también es un enfermo, pero aquí no aparece. Alguien resfriado, como estoy yo hoy, no es un enfermo, pero no aparece aquí el resfriado. Es decir, aquí Dios no le dice al sacerdote, mira, si alguien viene con un catarro, le vas a recetar esto. No era un farmacéutico el sacerdote. Tampoco. Entonces, solo se nos está hablando en este capítulo de afecciones cutáneas, de afecciones que tienen que ver con la piel, con la carne del ser humano. Dicho esto, Dios le dice a Moisés, mira, cuando el sacerdote observe esto en la piel, estos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, haya una mancha en la piel, una mancha más clara, y el pelo ha perdido su color, se está quedando blanco el pelo, que lo ponga en observación. Entonces, ¿qué sabe el sacerdote? El sacerdote no conoce o no tiene por qué conocer todas las enfermedades. El sacerdote sabe que si alguien le viene con una afección cutánea, el sacerdote tiene que reconocer, en un caso concreto, el color de la piel y el color del pelo. Más adelante tendrá que reconocer el tamaño de esa mancha. Fijaros que en todo el contexto son observaciones oculares. Ni siquiera se menciona que el sacerdote tocará, palpará, algo que los médicos suelen hacer. A ver, dígame, ¿le duele? Ni siquiera examinará si hay dolor o no hay dolor. Por lo tanto, no es un médico. Parece un médico y parece que haga las veces de médico, pero no podemos catalogar a un sacerdote como un médico de los que conocemos hoy. No tiene ese sentido. ¿Vale? Entonces, Dios le dice por medio de este capítulo, mira, ahí está. Dios le dice por medio de este capítulo, mira, estos son los síntomas que el sacerdote tiene que identificar. Si ve estas características, tiene que declararlo puro. Si ve estas características, tiene que declararlo impuro. Y si ve estas otras, tiene que esperar 7 días y a los 7 días volverlo a ver. Y si ha pasado A, tiene que declararlo puro. Si ha pasado B, tiene que declararlo puro. Y si ha pasado C, tiene que esperar otros 7 días. Básicamente es esto. Digamos que son instrucciones realmente sencillas. Si uno ve el capítulo, uno se puede liar, pero cuando uno las analiza una por una, no son complejas. Es sencillo. Y el sacerdote lo único que tenía que hacer era ceñirse a el guión. No tenía que inventar, no tenía que imaginar si la mancha se ponía... Bueno, ¿y si se ha puesto azul la mancha? Dios no me ha dicho qué hacer con una mancha azul. No, pero si te pone azul no haces nada porque no te viene en el guión. Lo vas a hacer si se pone blanca, si cambia de color. Si le sale en la barba, pues vas a mirar si el pelo, en lugar de blanco, se ha puesto amarillo. Son cosas que el sacerdote podía reconocer de manera fácil sin necesidad de tener una formación médica. Que no digo que no la pudiera tener si es que la desarrollaban, porque existía la medicina. Vamos a ver, no sé si nos dará tiempo o no, pero hay un episodio donde un tipo de afección cutánea que se menciona aquí que desarrolla el rey Ezequías, Isaías, el profeta, dice, aplíquenle masa de higos. Y al aplicarle masa de higos, esa afección cutánea desapareció, esa lepra desapareció. Vamos a tener también a Naamán el sirio, como a través del profeta le dice, báñate 7 veces en el Jordán y tu lepra te será quitada. Y él hace eso, después de que el siervo le insista, porque se muestra reticente, y hace eso y la lepra le desaparece. Pero en este caso, en este capítulo, no tenemos, como he dicho, ningún ritual, ninguna medicina a aplicar, simplemente un diagnóstico de puro o impuro en función de determinados síntomas que Dios prescribe aquí y que Moisés tenía que transmitir a Aarón y Aarón, como sumo sacerdote, tenía que transmitir al siguiente sumo sacerdote, que sería el encargado de continuar con esta labor. Desde el texto en castellano o español es un poco más complejo de diferenciar, porque parece que esté casi todo el rato hablando de lo mismo. En hebreo se emplean diferentes palabras y tenemos incluso
como diferentes maneras de detectar la enfermedad, ¿no? Estoy mirando aquí, por ejemplo, algunos casos. De todas formas, sí es cierto que todas estarían catalogadas como afección cutánea, ¿no? Si quieres llamarlo lepra, pues lepra. Pero todos son afecciones que tienen que ver con la piel. Hasta que cambiamos al vestido, obviamente, ¿eh? Pero mientras hablamos del ser humano, luego hablamos de caída del cabello, pero en relación a la piel. Y luego hablamos de algo que se ha denominado tiña, algunas Biblias lo traducen así, ¿no? Que es cuando este tipo de lepra, este tipo de afección cutánea, no está en una zona que no tiene pelo, sino en una zona que tiene pelo. Y habla de la barba y de la cabeza, que son las zonas donde más pelo tenemos en el cuerpo, ¿no? De forma más clara. Entonces, todos son afecciones cutáneas, es evidente. Pero sí hablamos de diferentes afecciones, ¿no? De hecho, habla de quemaduras incluso, y no es lo mismo una quemadura que una hinchazón. Hay un caso donde se habla de hinchazón. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero todo tiene relación con la piel. Todo. Como he dicho, y vuelvo a subrayar, en este capítulo no tenemos nada ni mágico ni espiritual, en el sentido de que hay demonios actuando o haciendo daño, ni se reprende nada en este capítulo. En otros textos tenemos otra información, pero porque son contextos diferentes. Ahora bien, el caso de Job, que es un caso que a mí me parece maravilloso, sobre todo porque no me pasó a mí. Si me pasara a mí ya no me parecería maravilloso, lógicamente. Lo vería de otra forma. Pero como lo veo como espectador, como lector, sí me parece asombroso. Y es cierto lo que tú dices, Rafi, es verdad. Lógicamente el texto lo dice. Es el Satán, el adversario, que causa ese daño. Y decimos, bueno, y Dios lo permite. Entonces, ¿quién es el responsable? Último. Porque Dios podría no haberlo permitido. Es muy curioso también que en el libro de Job, ni Job ni los amigos, y mira que dan razones y argumentos los amigos de por qué le está pasando lo que le está pasando a Job, no le atribuyen a Satanás nada. Al contrario, se lo atribuyen a Dios. Porque saben que en última instancia, sea que esa enfermedad ha sido permitida o no, si ha habido Satanás de por medio, solo ha sido un instrumento. En última instancia, perdón, en última instancia, es Dios el que está detrás de mi enfermedad. Es Dios el que está detrás de la pérdida de mis hijos. Job con quien quiere hablar es con Dios. Job no le dice a Dios, déjame hablar con Satanás que arreglaré cuentas con este. Job no dice, te reprendo, Satanás. Hay un pasaje donde un ángel, un mensajero, creo que es Miguel, dice que Dios te reprenda y se lo dice a Satanás. Entonces, en otros textos tenemos otras situaciones y otros lenguajes, sí. En Job no. En Job sigue queriendo hablar con Dios, porque sabe que en última instancia quien está detrás de todo, la causa última de todo lo que le está pasando es Dios. Y eso a veces es otro de los aspectos complejos a la hora de lidiar con la enfermedad. Y es que sabemos que en última instancia quien está detrás de todo es Dios. Y tenemos que gestionar nuestro enojo con Dios. Tenemos que gestionar nuestra frustración. Tenemos que gestionar que Dios no actúe de una manera diferente cuando lo podría hacer. Tenemos que gestionar tantísimas cosas que Job las tuvo que gestionar. Y en última instancia lo que tenemos que gestionar es nuestra impotencia, porque no llevamos mal que Dios sea Dios. Lo que llevamos mal es que nosotros no seamos Dios. Porque si nosotros no fuéramos impotentes y fuéramos todopoderosos, no nos molestaría Dios.
¿Por qué? Porque si yo digo enfermedad, enfermedad sale. Y no necesito a Dios para que mi enfermedad salga. Lo que nos molesta en última instancia es nuestra impotencia, no tanto nuestra enfermedad. Porque si fuéramos omnipotentes, nos quitaríamos la enfermedad, se acabó. Luego el problema lo tenemos con la impotencia. Y eso es muy difícil de gestionar. La misma impotencia, y por ahí lo vuelvo a hilar para volver al capítulo, para no irnos demasiado, porque hay más cosas que ver en el capítulo todavía y no nos queda mucho tiempo. La misma impotencia que sentirían estas personas que contraían esta afección cutánea. Porque no se les dice otra cosa que simplemente espera 7 días, y si después de... Y eso solo en algunos casos, porque si el diagnóstico era claro, a la primera, impuro. Y a la primera, haz las maletas que te estás yendo del campamento. De un día para otro. ¿Cómo gestionamos eso? Y este capítulo, otra de las cosas que nos enseña es eso. Es gestionar la impotencia que siente la persona que padece X. En este caso, afecciones cutáneas, que probablemente, y aprovecho por un comentario o una cita de un comentario de Rashi de Maimónides, también Maimónides no lo he leído, pero Rashi sí, y habla de que es una cuestión para el pueblo de Dios, también lo he leído, pero en una de las afecciones cutáneas, que es en hebreo llamada Shejin, se habla de el Shejin de Egipto, ¿vale? Que traería Dios, no sé si voy a encontrar ahora la cita, em, si no aquí, en Deuteronomio 28-27, hay una mención al forúnculo de Egipto que Dios iba a traer sobre su pueblo. Por lo tanto, no es algo exclusivo del pueblo de Dios. Lo digo porque ese comentario también lo he visto y no es del todo correcto, ¿vale? Según la propia escritura. Lo digo porque, sin duda, son eruditos, son sabios, conocen, además, la Biblia hebrea la conocen muy bien, pero de una determinada corriente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando estudiamos fuentes judías, ¿vale? Y hay más textos, hay más textos, como he dicho antes, la enfermedad del rey Ezequías, que es Shejin, justamente esta que aparece en el versículo 18, que algunos tienen divieso, otros ponen furúnculo. Realmente, como he dicho, hacer una equivalencia exacta de este tipo de enfermedad tampoco es del todo acertar del todo, ¿eh? Pero bueno, más o menos que sirva, aunque sea a modo orientativo. Bien, así que eso en cuanto al tema de Job y el tema de la enfermedad y de dónde viene la enfermedad. El equilibrio es complicado. El equilibrio es complicado. Porque hay tendencias. Y hay quien tiende a demonizarlo todo y espiritualizarlo todo. Y todo es Satanás y todos son demonios. Y hay quien no ve a demonios por ninguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que ni tanto ni tan calvo. En última instancia, evidentemente, siempre está Dios. En última instancia, siempre está Dios. Y algo que nos da tranquilidad y que nos puede dar confianza y nos puede dar seguridad es que, independientemente de lo que me pase, a Dios no se le está escapando de control. A mí sí. Al ser humano se nos escapan muchas cosas de control, pero Dios no. Entonces, en ese sentido, no es que el Satán pueda hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, no. Necesita la aprobación de Dios, necesita el permiso de Dios. Necesita que Dios le diga, has considerado a mi siervo Job. Entonces, en ese sentido, me quedo tranquilo que la iniciativa y las riendas y los límites los marca Dios, no el Satán. Ahora bien, ¿esto significa que no hay una intervención del Satán? No, es claro el texto que sí la hay. Cuando hablamos de espíritus inmundos en el llamado Nuevo Testamento, ¿es que acaso no hay algo ahí que no viene del maligno? Es claro. ¿Es que acaso no aparece un tentador ante Jesús para tentar? Sí, no podemos eliminar esta figura, este personaje. No puede pasar a un segundo plano porque Dios ya venció. Hombre, claro, él tiene la victoria última y final, eso es cierto.
Pero hasta que no llegue la consumación de todas las cosas y la restauración de todas las cosas, evidentemente, en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción nos puede venir por parte del maligno, nos puede venir por otros seres humanos, nos puede venir por nuestras propias decisiones y nuestros propios actos, pero es evidente que hay en diferentes casos diferentes maneras de hacer frente a, en este caso hablamos de enfermedad. Entonces hay que contemplar todos los aspectos posibles y todas las causas posibles cuando hablamos de una enfermedad. No hay que dejar ninguna arista fuera, porque la persona puede seguir enferma precisamente porque dejamos algo fuera. Dejamos a lo mejor la parte emocional, la parte espiritual, la parte... Bueno, no, hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo. Y aun en última instancia, en muchas ocasiones, tal vez ni siquiera sabemos por qué la persona está enferma. Porque ni médicos lo saben. O hay una revelación de Dios, o ni los médicos te dicen por qué, ¿no? O ni los profetas de Dios, o simplemente está enferma la persona. Bueno, ¿y por qué? Pues no se sabe, o al menos no todavía. Entonces, seamos equilibrados. Es verdad, todas las referencias que ha dado Liliana son correctas. Ahora bien, tenemos que pensar que, claro, si buscamos bajo la categoría de lepra, encontraremos una cosa. Pero si buscamos, por ejemplo, Shechin, si buscamos Bajeret, si buscamos Sapahat, todas las palabras hebreas, podemos llegar a encontrar otros textos que nos hablen de esas enfermedades, ¿no? El rey Ezequías, como he dicho, no nos va a decir que contrajo lepra. Nos va a decir que contrajo Shechin, es decir, ese forúnculo, esa erupción, para que se aplica más a higos. Entonces, hay que hacer una búsqueda más amplia, utilizando los términos directamente de la Biblia hebrea. Es cierto que la mayoría de episodios que aparecen bajo la terminología lepra tienen que ver con el género masculino, tienen que ver con los hombres. Este pasaje en concreto es curioso cómo empieza en hebreo, porque no utiliza la palabra ish, que sería varón, sino Adam, que Adam hace referencia al género humano. En el versículo 2 directamente empieza así, Adam. Adam, ¿qué será que tenga en la piel de su carne hinchazón? Por lo tanto, cualquier ser humano que tenga esto, pero ya nos da una pista. Luego, hay una cita, no sé si es en Números o en Deuteronomio, donde la tengo por aquí apuntada, pero tengo muchas notas y no sé, no sé si la encontraré, pero donde Dios le dice a su pueblo, creo que es en el libro de Números, que echen a todos los hombres y mujeres que tienen lepra. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia efectivamente registra de manera principal o de forma protagonizada por algunos personajes determinados episodios. No los registra a todos. Esto no quiere decir que solo afectara o que afectara mayoritariamente a hombres. Lo que quiere decir es que los episodios que tenemos registrados, sí, son figuras masculinas, las que los protagonizan por mayoría. Pero, como tenemos otros textos, nos indican que era una enfermedad que afectaba por igual a hombres y a mujeres, indistintamente. Bueno, muy buen planteamiento, Raiza. Muchas gracias. De vuelta, aportas, y lo aportas muy bien, y te lo agradezco, aportas otro lado del diamante. Pero no es el diamante. Me explico. Si tratamos estas cuestiones única y exclusivamente desde un lado, perdemos la perspectiva de otros lados que también están en el diamante. El diamante en este caso sería la enfermedad y sus causas. ¿Qué causan que una persona enferme? ¿Y es correcto lo que has dicho? Sí, es totalmente correcto. ¿Nosotros nos causamos daño a nosotros mismos? Sí, claro. Con nuestros hábitos de vida, cada vez que transgredimos la ley de Dios, nos causamos daño. Dios no nos dice en vano que obedecerle es la vida y que no obedecerle es la muerte. Entonces, cada vez que nos separamos de su palabra,
en la dirección que sea, no solamente en el hablar mal, en la dirección que sea, nos hacemos daño. Sí, eso es correcto. Ahora, ¿eso significa que solo nos hacemos daño nosotros? No. Me explico. Hay gente que fuma y contrae cáncer. Y gente que fuma y vive 100 años. Luego tiene un mal hábito. Pero no solo es el mal hábito, sino que tiene otros aspectos en su vida que hacen que esa persona, que las dos personas teniendo la misma condición de fumadores, su cuerpo responde de manera diferente. Luego, en última instancia, ¿quién está detrás de todo eso? Está detrás Dios. ¿Por qué? ¿Es que acaso hoy no hay murmuración, no hay crítica, no hay maledicencia entre nosotros? Sí, la hay. ¿Y es que todos estamos con lepra? No. Entonces, no significa que eso no esté mal. Significa que el hecho aislado, el hecho aislado no es el total de por qué una persona puede llegar a enfermar o contraer esta enfermedad. Entonces, que el hablar mal nos enferma, sí, pero mucha gente habla mal y no se enferma. ¿Por qué? Porque hay otros factores que hay que tener en cuenta. Por eso, en última instancia, no nos equivocaremos si decimos que en última instancia, detrás de todo está Dios. Qué poquito vimos del capítulo 13. Todos los aportes que habéis ido haciendo los comparto. Una vez más, creo que son lados del diamante. Los mismos textos que aportó José Miguel son lados del diamante, ¿no? Completan diferentes situaciones ante la enfermedad y ante la incomprensión de la enfermedad, ¿no? Una diferencia que sí hay, por ejemplo, que hay que notarla entre Levítico 13 y el pasaje de los ancianos y le ungirán con aceite. El aceite se utilizaba como medicamento, como medicina. En este caso, en Levítico 13, no había aplicación de ningún tratamiento. No había medicina que el sacerdote tuviera que aplicar para que el leproso tuviera que curar. Y esto también es muy llamativo de este capítulo. No se busca curar la enfermedad. Por eso no hablo desde un punto de vista médico en este capítulo, porque la medicina contempla un tratamiento, cuando lo hay, cuando es posible. En este caso ni se plantea. O es puro o es impuro. Sigue en el campamento o se va fuera del campamento. Puede traer ofrendas o no las puede traer, porque ha contraído algo en la piel, en su piel. Y en este capítulo no se explica la causa, ¿no? Y es con eso que hay que trabajar. Tenemos otros capítulos, tenemos otros textos, por supuesto, otros libros, nos dan otras razones. Me acordaba también del rey David, cómo un bebé muere. Y muere a causa de su pecado. Y mientras estaba el bebé con posibilidades, ayunó. En el momento que el bebé murió, se fue a comer. De tal manera que todos se sorprenden. Dice, ahora que hay que hacer luto, ahora no hace luto. Dice, no, porque ahora ya no hay nada que hacer. Ya Dios ha dictado sentencia. Y sabe que es Dios el que le ha quitado la vida a ese bebé. Sí, a causa del pecado, pero podría no haberlo hecho. ¿Cuántos pecados no hay y Dios no le va quitando la vida a los bebés? Entonces, no siempre, no tenemos como una fórmula matemática. Y a los seres humanos nos gusta tener fórmulas de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque si las tenemos, las controlamos. Y si las controlamos, nos sentimos seguros. ¿Y qué ocurre con la enfermedad? Que no la controlamos. Por eso hay tanto negocio con la enfermedad. Y el ser humano invierte tanto capital en la enfermedad. Sea de la manera que sea. Sea desde el punto de vista homeopático, sea desde el punto de vista científico, sea desde el punto de vista químico, sea desde el punto de vista quirúrgico, sea desde el punto de vista que sea, el ser humano no manejamos bien la enfermedad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es ajeno al ser humano creado por Dios. Dios no creó al ser humano enfermo, lo creó sano. Ahora bien, es una consecuencia del pecado. Y como consecuencia del pecado nos resistimos, nos rebelamos, luchamos y peleamos y buscamos las mil y una explicaciones para entender lo que nos pasa, porque al final eso es lo que queremos saber. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Y por qué no le pasa a otro? Entonces son preguntas
que muchas veces no tienen respuesta. Y esta es otra de las cosas que tenemos que manejar, nuestra ignorancia. No solo nuestra impotencia, sino nuestra ignorancia. De cuántas cosas no sabemos y cuántas cosas se nos escapan. Y que pensamos que las sabemos y decimos, no, a este le pasa esto por esto, y resulta que no sabemos por qué le pasa. Y es Jesús que nos tiene que decir, pues es que no le pasa ni por esto ni por esto, le pasa por C, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Que todo es para la gloria de Dios? Pues depende. Depende, porque el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones a causa de nosotros, de lo que nosotros hacemos y de cómo vivimos. ¿Y eso Dios lo permite para su gloria? Que en última instancia, en la instancia final, cuando todo esté culminado, todo va a redundar para su gloria, sí, pero allí, no antes. Antes tenemos que ser cuidadosos. Que evidentemente Satanás está derrotado, por supuesto, pero también estaba derrotado cuando atacó a Job. Y Dios se lo permitió. Entonces no podemos eliminar de la escena lo que vivimos. Y no podemos, por una esperanza que es correcta, eliminar consecuencias que seres humanos vivimos y padecemos. Porque si no, no podemos tratar con el verdadero problema. Las causas están y existen y hay que barajarlas y hay que trabajar con ellas y no nos tiene que dar miedo tampoco el hecho de que exista un tentador, un Satán, un enemigo, al que Dios le da permiso para destruirnos hasta cierto punto. Y eso también tenemos que lidiar, no solo lidiar con el miedo a la muerte. Hay otros miedos que también el ser humano puede tener. Entonces, ¿qué nos da tranquilidad o qué nos puede dar tranquilidad en última instancia? Que Dios está al control, que Dios sí sabe, que Dios sí puede, que Dios sí conoce, que Dios es el que dice hasta aquí y hasta aquí no, que Dios es el que endurece, que Dios es el que tiene misericordia, que Dios es el que juzga y juzga justamente, que Dios es el que sana o el que no. Pero Dios lo que hace, lo hace bien. No hay nada al que Dios haga o que permita que le salga mal, que le salga rana, que no controle, que se le escape. No. Entonces, cuanto más conozcamos a Dios, tal vez, menos necesitemos entender la enfermedad. Así que profundicemos en el conocimiento de Dios y en cómo Dios quiere que vivamos y ajustémonos a eso. Eso como reflexión general en cuanto a la enfermedad. Pero nos quedan muchas cosas por ver de Levítico 13, muchísimas. Solo lo hemos tratado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la enfermedad, pero aquí nos dan pautas en este capítulo para saber cómo funcionar no solo ante la enfermedad, no solo ante un diagnóstico. El proceder que Dios le marca al sacerdote es clave para la toma de decisiones. La toma de decisiones no apresurada. El no juzgar por la apariencia. Porque en una primera impresión el sacerdote podría decir, es lepra. ¿Pero qué le dice Dios? Que lo mire bien. Que lo mire 2 veces antes de dar su veredicto. Y nosotros muchas veces, antes de dar un veredicto, ni siquiera miramos una vez. Lo hemos escuchado y no de primera mano. Y hemos hablado del hablar mal. Pero ¿y qué tal de escuchar a los que hablan mal? Y de darle crédito a los que hablan mal. Porque aquí el sacerdote, Dios le va a decir en uno de los versículos, que mire, que vea lo que es. Y luego le va a decir, y que mire. Y entonces dé su veredicto. En otras ocasiones tendremos otra manera de proceder, también en este capítulo de cómo juzgar las cosas. A veces juzgamos ya no por las apariencias, pero podemos tomar decisiones apresuradas. Y este capítulo también nos enseña a no tomar decisiones apresuradas, a ver cómo las cosas evolucionan, porque a veces las cosas no se ven en un primer momento y tienen que pasar 7 días para que aparezcan los síntomas. ¿Somos capaces de esperar 7 días a tomar determinadas decisiones? ¿O es que nos corre tanta prisa y tanta urgencia y todo es tan urgente que tomamos las decisiones ya y hay que tomarlas ya? Pues aquí Dios le enseña, una de las cosas que le enseña al sacerdote y al enfermo es a esperar. Y en primer lugar 7 días. Y si después de 7 días sigue sin estar la cosa clara, otros 7 días. No, pero es que esto hay que solventarlo ya. Bueno, ¿por qué? ¿Quién dice que hay que solventarlo ya? Habrá cosas que efectivamente sí son de carácter urgente. Pero basta ir a urgencias para saber que no todo es urgente. Hay cosas que son urgentes y cosas que no.
Y quien sabe lo urgente y lo no urgente es el profesional, es el que entiende. El paciente, para el paciente todo es urgente. Pero para el médico hay cosas que son urgentes y hay cosas que no. Marcos, como bombero, seguramente sabe que hay cosas urgentes que tratar en un accidente de tráfico, si hay varios heridos, sabe qué heridos hay que tratar primero y sabe que hay heridos que pueden esperar, pero el herido le tienen que tratar a él primero seguro, independientemente de la herida. Bueno, pues aquí nos enseña, no solo en cuestión de enfermedad, no solo en cuestión de herida, sino en cuestión de vida, a decir, esta decisión no la voy a tomar todavía. Voy a esperar 7 días, voy a dejar reposar el guiso. Y cuando el guiso haya reposado, entonces veré cómo ha ido evolucionando la cosa. María, Miriam, la madre de Jesús, ahora hablo de ella, no de la Miriam de Moisés, sino de la Miriam de Jesús, dice que todas esas cosas que le iban aconteciendo las guardaba en su corazón. Porque tal vez no entendía, porque tal vez no sabía, porque tal vez no lo veía todo. Y dejaba reposar esas cosas en su corazón para ver cómo iban evolucionando. Qué bueno es cuando podemos hacer eso y nos permitimos ese lujo de esperar y de darnos tiempo y de darle tiempo tal vez al otro, a ver cómo evoluciona, a ver qué hace, a ver cómo sigue. Luego tenemos el aislamiento maravilloso, cosas que hay que dejar en cuarentena. Somos capaces de dejar temas en cuarentena o continuamente nos invaden la mente y no nos dejan dormir. Y padecemos insomnio por ciertas preocupaciones que tal vez las tendríamos que aislar durante un tiempo. Y así podría seguir con muchos otros pasajes, muchos otros versículos de este capítulo, ¿eh? Ya os digo, hemos tocado muy poquito del capítulo 13, pero bueno, tal vez hemos abordado un tema que seguro era necesario, que es la enfermedad y cómo manejar la enfermedad y quién está detrás de la enfermedad. Así que si tenemos otra oportunidad, Dios lo quiera, pues hay más enseñanzas en el capítulo 13 que os invito a seguir descubriendo.